Hay momentos en la vida en los que el alma tiembla, no por miedo, sino por cansancio, por el peso invisible de tantas preocupaciones que se acumulan sin darnos cuenta, por las noches en las que el silencio se vuelve un enemigo y la mente no deja de hablar. Te ha pasado, ¿verdad? Esa sensación de que lo has intentado todo y aún así las cosas no cambian. Esa lucha silenciosa que nadie ve, pero que te roba la paz cada día. Esa duda que te susurra que tal vez Dios ya no te escucha. Pero déjame decirte algo, Él nunca se fue. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque creas que el cielo está en silencio, Dios sigue moviendo los hilos de tu historia con un propósito que tú aún no comprendes. A veces, el mayor acto de fe no es orar con palabras, sino rendirse en silencio. Soltar el control, dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar y poner todo en las manos de aquel que sí puede hacerlo. Porque mientras tú te preocupas, Dios trabaja. Mientras tú lloras, Él prepara el camino. Mientras tú te preguntas, ¿por qué? Él ya tiene la respuesta. Nada se escapa de su mirada. Ninguna lágrima cae sin ser vista. Ningún corazón se rompe sin que Él lo sostenga. Y aunque la tormenta no se detenga al instante, Dios te enseña a confiar incluso bajo la lluvia. A caminar con fe, aunque no veas el sol. A creer, aun cuando todo parece perdido. Tal vez este sea el momento de detenerte, de respirar, de cerrar los ojos y decirle, Señor, ya no puedo más, toma el control, haz lo que tengas que hacer. Porque la verdadera paz no llega cuando todo se arregla, llega cuando decides dejar de pelear solo, cuando confías, cuando sueltas, cuando entregas. Hay una verdad que pocos aceptan, la preocupación es una forma de desconfianza. No lo decimos, pero lo sentimos. Cuando la mente no deja de girar, lo que realmente está diciendo es, no creo que Dios pueda con esto. Y sin embargo, Él puede con todo. El problema no es el tamaño de la prueba, sino el tamaño de nuestra fe. Nos aferramos al control como si nuestra fuerza fuera suficiente para sostener el universo. Pero no lo es. Nunca lo fue. Dios no te pidió que cargues con el peso del mundo. Solo te pidió que confíes, que des un paso a la vez, con los ojos puestos en Él. Porque mientras tú intentas entender cada detalle, Él está obrando en silencio, tejiendo con precisión divina lo que tú solo ves como caos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces algo que parecía una pérdida se convirtió en una bendición disfrazada? ¿Cuántas puertas cerradas te salvaron de caminos equivocados? ¿Cuántas veces te dolió lo que después te hizo más fuerte? Eso también era Dios. El mismo Dios que permitió la tormenta, permitió el aprendizaje. El mismo Dios que te llevó al desierto, lo hizo para mostrarte que Él es el agua que no se acaba. A veces la fe no se demuestra hablando de ella, sino caminando con ella cuando todo parece oscuro. Porque creer no siempre significa entender, sino seguir adelante incluso sin respuestas. Dios no se impresiona por nuestras soluciones humanas. Se mueve por nuestra confianza. Cuando decides dejarlo actuar, cuando dices, Señor, confío en ti aunque no vea salida, el cielo se pone en movimiento. Él no necesita tus planes perfectos, necesita tu corazón dispuesto. No necesita tu fuerza, necesita tu rendición. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro de ti. La ansiedad se disuelve, el miedo se apaga, y el alma aprende a descansar en la promesa. Dios siempre cumple, aunque el tiempo parezca tardar. Hay un momento en el camino espiritual en el que entiendes que preocuparte no cambia nada. No adelanta el destino, no soluciona el problema, solo te roba la paz. La preocupación es como caminar con una piedra en el zapato. Te acostumbras al dolor, pero nunca avanzas del todo. Dios no te creó para vivir angustiado, te creó para confiar, para descansar en su voluntad, no en tus fuerzas. Porque cuando tratas de controlarlo todo, estás diciéndole a Dios que no confías en su plan. Y sin embargo, cuando lo sueltas, cuando le dices con sinceridad, Señor, haz lo que tú quieras, el alma se aligera y algo en el universo se alinea a tu favor. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú aprendes a mirar con otros ojos. Todo empieza a tener sentido, incluso lo que antes dolía. Las demoras, las pérdidas, los silencios,
Nada era castigo. Era preparación. Era amor en su forma más misteriosa. Hay heridas que solo se entienden cuando sanan. Y hay procesos que solo se explican cuando terminan. Mientras tanto, lo único que Dios te pide es que no te sueltes de su mano. Mira hacia atrás un momento. Piensa en todo lo que superaste. Hubo días en los que creíste que no podrías. Y sin embargo, aquí estás. Eso no fue suerte, fue gracia. Si Dios te sostuvo antes, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? No importa el tamaño de tu problema. Dios siempre es más grande. No importa cuánto hayas caído. Él siempre tiene la manera perfecta de levantarte. Porque incluso en medio del dolor, Dios no deja de ser Dios. Y lo que hoy te duele, mañana puede ser tu testimonio. A veces creemos que fe significa que todo saldrá bien. Pero la verdadera fe es confiar, incluso cuando nada parece estar bien. Es mirar al cielo con lágrimas en los ojos y decir, aunque no entiendo, confío en ti. Esa frase, dicha desde el corazón, tiene poder. Es una declaración del alma, una rendición sagrada que abre los caminos del espíritu. Porque cuando tú sueltas el control, Dios toma el mando. Cuando dejas de correr, Él empieza a obrar. Y cuando ya no te queda fuerza, su fuerza te sostiene. No siempre verás resultados inmediatos. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y el propósito siempre requiere tiempo, paciencia y fe. Recuerda esto, lo que hoy te preocupa, mañana puede convertirse en el motivo de tu gratitud. Lo que hoy duele puede ser mañana el comienzo de tu milagro. Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada pérdida, cada silencio, todo tiene un sentido que a veces solo se revela cuando ya pasó la tormenta. No estás olvidado, no estás solo, no estás a la deriva. Estás en las manos del Creador del universo y en su tiempo todo encajará. Mientras tanto, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo aunque no veas nada, porque a veces la fe más pura es la que se sostiene en la oscuridad. Y cuando menos lo esperes, esa oscuridad se convertirá en luz. Una luz que no vendrá del mundo, sino de Dios mismo brillando dentro de ti. El alma humana busca respuestas, pero hay preguntas que solo se entienden con el paso del tiempo. Dios no siempre explica. A veces solo invita a confiar. Cuando todo parece desmoronarse, Él no te dice entiende, te dice confía. Y esa palabra, aunque sencilla, contiene un poder que transforma el corazón. Confiar no es rendirse a la derrota, es entregarse al amor que sostiene todas las cosas. Es mirar al cielo y aceptar que hay un plan más grande que tus miedos, más sabio que tus dudas, más profundo que tus heridas. Dios no quiere que vivas preocupado, porque sabe que la preocupación te ata a lo terrenal, pero la fe te libera. La fe abre los cielos. La fe hace posible lo imposible. ¿Cuántas veces creíste que era el final y resultó ser un nuevo comienzo? ¿Cuántas veces pensaste que Dios te había quitado algo, cuando en realidad te estaba protegiendo? Eso también es amor. El amor que corrige, que guía, que enseña. El amor que no busca complacerte sino salvarte. Dios no quiere verte fuerte todo el tiempo. Quiere verte verdadero. Quiere que le hables desde el corazón, que le entregues tus miedos sin máscaras, que le digas no puedo sin sentir culpa, porque Él no busca perfección, busca entrega. Y cuando el alma se entrega, Dios obra en silencio, sin ruido, sin aviso, pero con una precisión que el tiempo siempre termina revelando. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que sigues creyendo cuando no ves nada. Y esa es la parte más difícil del camino espiritual. Mantener la confianza en medio del silencio. Dios a veces calla, pero su silencio no significa ausencia. Es en ese silencio donde Él moldea tu carácter, purifica tu corazón y fortalece tu espíritu. Piensa en los momentos en que todo se detuvo. No porque el mundo se apagara, sino porque Dios quería que tú escucharas algo más profundo que el ruido de tus pensamientos. Él no te olvidó, te estaba preparando. Estaba trabajando en ti antes de trabajar en lo que pedías. Cada espera tiene un propósito. Cada demora es una enseñanza. Dios no llega tarde. Llega cuando tu alma está lista para recibir lo que pedías, sin destruirse en el proceso. La preocupación te impide ver eso. Te hace pensar que Dios no actúa,
cuando en realidad está moviendo todo a tu favor, solo que lo hace en su manera, no en la tuya. Por eso, cuando te sientas al borde del colapso, cuando el miedo quiera dominarte, cierra los ojos y repite dentro de ti: Dios está aquí y eso es suficiente. Porque lo es. Si Él está contigo, nada te falta. Y aunque no veas el camino, su presencia es el mapa, su voz es la guía y su amor el destino. Hay momentos en que la vida te pone de rodillas, no para destruirte, sino para recordarte dónde comienza la verdadera fuerza. En el suelo frente a Dios, con el corazón abierto. Desde ahí, desde esa humildad que el mundo no entiende, comienza la transformación. Porque solo cuando reconoces que no puedes más, Dios puede mostrarte que Él sí puede. Nos enseñaron a luchar, a resistir, a no rendirnos. Pero pocas veces nos enseñaron a rendirnos ante Dios. Y esa es la rendición más poderosa que existe. No es una derrota, es una entrega, un acto de amor, un reconocimiento de que no hay sabiduría humana que supere la perfección divina. Dios no te pide que dejes de sentir. Te pide que sientas con fe, que llores pero con esperanza, que esperes pero sin miedo, que vivas sabiendo que Él está contigo, aun cuando no entiendas el porqué de todo. Él no te prometió un camino sin tormentas, pero sí te prometió su presencia en medio de ellas. Y eso basta, porque cuando Dios está, no hay pérdida que sea total, ni noche que dure para siempre. Así que cuando sientas que no puedes más, habla con Él, no con palabras ensayadas, sino con la verdad de tu alma. Dile que tienes miedo, dile que estás cansado, dile que lo necesitas, y verás cómo, sin entender cómo, la paz empieza a regresar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque recuerdas que no los enfrentas solo. Cuando le entregas todo a Dios, algo cambia dentro de ti. La ansiedad se convierte en calma, el miedo se transforma en confianza, el caos en propósito. No es magia, es fe. Es la certeza de que hay una inteligencia divina guiando cada paso, incluso los que parecen errores. A veces Dios te quita cosas no para castigarte, sino para liberarte, porque hay bendiciones que no pueden llegar mientras estés aferrado a lo que te lastima. Suelta lo que duele, suelta lo que no puedes controlar, suelta incluso la idea de cómo crees que debería ser tu vida, y deja que Dios te muestre cómo realmente puede ser. Cada vez que sueltas algo, Dios pone algo mejor en su lugar, pero no siempre lo ves al instante, porque la fe se alimenta de espera, y la espera revela tu confianza. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con silencio, con oración, con lágrimas que caen sin que nadie las vea, pero que el cielo cuenta una a una. Dios escucha incluso lo que no puedes decir. Escucha los pensamientos que no sabes poner en palabras. Y en ese silencio sagrado te envuelve con su paz. Esa paz no depende de lo que pase afuera, sino de lo que ocurre dentro de ti. Es una paz que el mundo no entiende, porque no viene del mundo, viene del Espíritu. Y cuando esa paz llega, te das cuenta de que preocuparte nunca tuvo sentido, porque Dios siempre tuvo el control, aunque tú no lo vieras. La preocupación nace cuando olvidamos quién está al mando. Cuando pensamos que la vida depende solo de nosotros. Pero la verdad es que no todo se resuelve con esfuerzo humano. Hay cosas que solo se logran con fe. Dios no te pidió que cargaras con todo, te pidió que confiaras en Él. Porque cuando lo haces, el peso se aligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas con tus fuerzas, sino con las suyas. Él no necesita que entiendas todo, solo que des el paso, uno a la vez. Aunque el camino no esté claro, eso es fe, avanzar sin ver, pero sabiendo que hay una mano invisible que te sostiene. A veces lo que más te preocupa hoy, mañana no tendrá importancia. Y lo que hoy parece un obstáculo, mañana será el punto de partida de tu bendición. La vida con Dios no es una línea recta, es un camino lleno de curvas, silencios y milagros disfrazados. Y en cada uno de esos giros, Él te enseña a confiar más y a temer menos. No hay nada que suceda fuera de su control. Nada. Ni una pérdida, ni una demora, ni una lágrima. Todo forma parte de una historia que solo Él puede escribir a la perfección. Por eso, cuando el miedo te visite,
Recuerda quién guía tu vida. Dile a tu corazón: Dios sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Y al repetirlo, sentirás cómo el alma respira, cómo la preocupación se disuelve, cómo la fe vuelve a encenderse, suave pero firme, dentro de ti. Cuando el alma aprende a confiar, el miedo pierde poder. Ya no domina tus pensamientos, ya no te roba el sueño, ya no te encadena a lo que no puedes cambiar. Porque confiar en Dios no significa ignorar los problemas, significa mirarlos sabiendo que no estás solo. Significa reconocer que hay una fuerza mayor cuidándote, incluso cuando no la ves. Dios no se queda quieto. Él actúa en cada segundo, en cada detalle, aun en las cosas pequeñas que pasas por alto. Nada se escapa de su plan. Y cuando te detienes a mirar con atención, te das cuenta de que hubo señales todo el tiempo. Personas, palabras, momentos, pequeños destellos de su presencia, recordándote que sigue ahí. La preocupación te ciega, pero la fe abre los ojos del alma. Y cuando los abres, ves lo que antes no podías ver, que nunca estuviste solo, que Dios siempre estuvo trabajando a tu favor. Aprende a vivir desde la confianza, desde esa paz que no depende de los resultados, sino de la certeza de que estás en buenas manos. Cada día que eliges confiar, la vida se alinea un poco más. Cada vez que eliges soltar, el alma se libera. Y poco a poco entiendes que preocuparte fue solo una ilusión, una sombra creada por la duda. Dios no te prometió que todo sería fácil, pero sí te prometió que estaría contigo hasta el final. Y eso, si lo piensas bien, es todo lo que realmente necesitas. Hay una calma que solo llega cuando confías plenamente. Es una paz que no depende del resultado, sino de la entrega. Una paz que nace cuando le dices a Dios: hágase tu voluntad, no la mía. Esa frase cambia todo. Cambia tu mente, tu energía, tu manera de mirar la vida. Porque cuando dejas de pelear contra lo que no puedes controlar, Dios empieza a obrar con libertad. Él no puede actuar donde el miedo gobierna. Pero cuando el corazón se rinde, el cielo se abre. Y lo que antes parecía imposible comienza a moverse. Sin explicación, sin lógica, solo con la gracia divina fluyendo a tu favor. La preocupación es una prisión invisible. Te mantiene dando vueltas dentro de los mismos pensamientos, sin avanzar, sin descansar. Pero la confianza es libertad. Te permite soltar el pasado, respirar el presente y mirar el futuro sin temor. Confía aunque no entiendas. Confía aunque duela. Confía aunque parezca tarde. Porque en el tiempo de Dios, nada llega fuera de lugar. Si pudieras ver lo que Él está preparando, no dudarías ni un segundo más. Cada demora tiene sentido, cada silencio tiene propósito, cada lágrima tiene recompensa. Y cuando todo se cumpla, entenderás que Dios nunca te falló, que incluso en los momentos más oscuros, Él estaba guiando tus pasos hacia la luz. Solo necesitabas dejar de preocuparte y poner todo en sus manos. Y ahora respira. Mira hacia atrás por un instante y recuerda cuántas veces pensaste que no podrías más. ¿Cuántas noches lloraste en silencio? ¿Cuántas veces sentiste que el mundo se derrumbaba? Y sin embargo estás aquí. Eso no fue casualidad. Eso fue Dios. Fue su mano levantándote cuando ya no tenías fuerzas. Fue su voz susurrándote esperanza cuando el ruido del miedo era más fuerte. Fue su amor cubriéndote aún cuando no lo sentías. Cada caída tuvo un propósito. Cada demora fue parte del plan. Nada se perdió. Todo fue utilizado para formarte, para acercarte más a Él, para enseñarte a confiar sin condiciones. Dios no quiere verte preocupado. Quiere verte en paz. Quiere que vivas con la certeza de que Él está al mando y que nada, absolutamente nada, escapa de su control. Así que hoy, suelta todo. Las dudas, los miedos, las ansias de entenderlo todo. Entrégale tu vida, tus planes, tus heridas, tus sueños. Y dile: Padre, confío en ti. Porque cuando entregas, el cielo se abre. Cuando confías, los milagros comienzan. Y cuando decides dejar de preocuparte, Dios toma el control de verdad. Recuerda esto. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia termina en la gloria. Porque el mismo Dios que permitió la prueba será el Dios que te mostrará la victoria. Y cuando mires atrás, entenderás que todo valió la pena, que cada lágrima fue semilla, que cada espera fue enseñanza y que cada paso,
incluso los más inciertos, te condujeron justo donde Él quería, a su presencia, a su propósito, a su paz. Así que ya no temas, ya no cargues, ya no dudes. Dios es tu guía, tu refugio, tu fuerza. Pon todo en sus manos.